Hola, ¿qué tal chicos? Sean muy bienvenidos al capítulo número 3 de Física Común. Y bueno, en el capítulo de hoy día vamos a prestar énfasis a el sonido. ¿Pero qué es el sonido? Es una onda. Primero de todo definamos qué es una onda. Y bueno, una onda, tal como lo dice acá, es una perturbación que se propaga en el espacio transportando energía y no materia. Y bueno, esta parte de energía y no materia la habíamos dicho y aclarado bien en el capítulo anterior. Y ahora el tema del sonido. El sonido sabemos que es una onda, pero clasifiquémoslas con las características que vimos en el capítulo pasado. Entonces el sonido sería una onda. ¿De qué tipo? De tipo longitudinal. ¿Qué más? Mecánica o electromagnética. Mecánica. ¿Qué más? Viajera. Y finalmente, como explicamos, tridimensional. Esto tenemos que tenerlo bastante claro, ya que esto lo vimos en el capítulo anterior y es esencial para algunas preguntas que le podrían hacer más adelante. Y bueno, el sonido es producido, producido por un movimiento vibratorio. ¿Y qué es lo que nosotros como especie humana eh, logramos percibir con el movimiento vibratorio? Aquellas vibraciones que se localicen entre 20 Hz y 20.000 Hz. O dicho de otra manera, entre 20 Hz y 20 kHz. Porque de acá viene el 1000 por si acaso. Ahora, veamos un aspecto del sonido que sería el espectro audible. Bueno, el espectro audible, definámoslo primero acá, el sonido audible por el humano. Parte desde los 20 Hz, como dijimos antes, hasta los 20.000 Hz. Y bueno, lo que está por sobre los 20.000 Hz se le llama ultrasonido. Y lo que está por abajo de los 20 Hz se le llama infrasonido. Esto sería como lo básico que hay que entender del espectro del sonido. Acá abajo tenemos una tabla, un diagrama que se suele usar. Si se dan cuenta acá, estamos nosotros desde los 20 a los 20.000 Hz. Y de acá para adelante tenemos los ultrasonidos y para acá tenemos los infrasonidos. Acá tenemos algunos animalitos que tienen diferentes rangos. Por ejemplo, los gatos, aproximadamente desde el será 25 hasta los 40.000. Los delfines y los murciélagos que tienen un rango mucho más amplio que el de nosotros. Y el elefante y el topo que llegan a los percibir los infrasonidos que nosotros no podemos percibir. Ok, ahora veamos la segunda parte de este video, que nos tocaría el tema de cualidades del sonido. Bueno, las cualidades del sonido más importantes son tres, que sería el tono. El tono. ¿Cómo podemos entenderlo de manera fácil? Yo hacía mi analogía en mi mente con el tema de, ya, el hombre tiene un tono agudo, o el hombre tiene
un tono grave. Aludiendo a cuando uno es joven o cuando uno ya es más adulto. Entonces, el tono podemos relacionarlo con la frecuencia. La frecuencia es la principal característica del tono, porque no solo hablamos de tonos agudos o tonos graves. Otra manera de llamarle al tono también es la altura. Cuando ustedes le hablen de altura o de tono, le están hablando de lo mismo. Pero, ¿cuál es la principal característica que tienen que aprenderse de esto? Que es la frecuencia. El tono depende principalmente de la frecuencia. Y de ahí salen los tonos agudos o los tonos graves. Ahora, la intensidad. Habíamos tratado un poco este tema en el capítulo número 1 cuando hablamos de la amplitud. Y esta es la principal característica de la intensidad, que depende de la amplitud. Amplitud de la onda. Y también habíamos nosotros dicho que la amplitud se relacionaba con la energía que traía la onda. Por tanto, nosotros esto normalmente lo escuchamos como volumen acústico. Y está íntimamente relacionado con qué tan fuerte se escuche o se perciba, mejor dicho. Qué tan fuerte se perciba. Y por eso el tema de la energía. Mientras más fuerte se perciba, más energía trae. Y normalmente la intensidad se trabaja con la medida de decibeles, que se denota de esta manera. Y en los decibeles encontramos un subdesarrollo que tiene que ver con los umbrales auditivos y el umbral del dolor. El umbral del dolor está contenido en el umbral auditivo, pero podríamos partir de acá diciendo de que el umbral auditivo parte de los 0 decibeles hasta los 120 decibeles. ¿Y cuándo parte el umbral del dolor? Por sobre los 140 decibeles. En este umbral uno deja de percibir de manera sana. No estoy diciendo que los 120 no sean dañinos, porque ya que el daño producido se va acumulando con el tiempo. Vale decir, las personas que escuchen 140 decibeles continuamente, muy posiblemente, cuando pase un poco el tiempo, a partir de los años, comiencen a tener problemas de audición, de que hayan perdido un poco. Pero ya en los 140 decibeles, el umbral del dolor. Es decir, acá los tímpanos sufren demasiado y pueden hasta sangrar. En la intensidad hay algo bastante rebuscado, pero que es lo siguiente, que la intensidad aumenta con el cuadrado de la amplitud. Por tanto, si nosotros quisiéramos tal vez hacer un gráfico de amplitud, no, mejor de intensidad versus amplitud, lo que obtendríamos sería algo como esto, que sería una parábola, o sea, la mitad de una parábola, por el tema de el cuadrado. Esto es súper rebuscado, pero es un dato que les podría servir. Ahora, el tema del timbre. El timbre es bien especial. Acá nos dice que es un matiz característico de un sonido
y es una cualidad que nos permite diferenciar dos sonidos de igual frecuencia e intensidad. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo tengo dos instrumentos como una guitarra y un piano, tocando ambos la nota do, yo gracias al timbre sé diferenciar cuál es la guitarra y cuál es el piano. Y bueno, ¿esto por qué nos permite diferenciar? Es por el tema de la forma de la onda que genera cada instrumento. Nosotros a la onda que normalmente estamos acostumbrados es algo como esto. Esa es la que nos muestran. Pero esta es una onda generada por un diapasón, que es una onda libre, pura. Y bueno, lo que respecta a la guitarra, si no veo algo como así. Entonces por eso nosotros siempre nos ponen como ejemplo el tema del diapasón, porque es más fácil de interpretar. Un ciclo, ya podemos sacar informaciones, etcétera. En cambio con la guitarra se puede complicar un poco el tema. Para ir finalizando, me gustaría agregar algo en el tema de acá. Que nosotros tengamos un rango audible de los 20 Hz hasta los 20.000 Hz no significa que nosotros cuando nos pongan una vibración de 20 Hz la vayamos a escuchar, o que nos pongan una de 20.000 Hz y la vayamos a escuchar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos con este rango, generalmente. Pero a medida que pasan los años, nuestro rango se va acortando cada vez más. Y de hecho, hay muchas personas que escuchan eh, incluso no hasta los 20.000 Hz, sino escuchan hasta los 15.000 Hz. Incluso hay hasta menos. Entonces, esto no es genérico. No todos escuchan igual. No todos perciben igual. Y eso es algo importante que tenemos que tener en claro. De que no todos somos iguales. Y por tanto, eh, dependiendo fisiológicamente, podemos escuchar más que otra persona o menos. Y bueno, esto sería como a modo de resumen el tema de el sonido. Y próximamente me gustaría tratar el tema de difracción, reflexión y otros que son fenómenos que se dan al pasar de, de un medio a otro. Pero le voy a dedicar un video completo a eso porque quiero explicarle bien un tema que tiene que ver con una onda viniendo en un medio y que se desvía para cierto lado dependiendo de su velocidad.